¿Qué tal? ¿Cómo le vaya? Revisamos los números y las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñanos. Bolivia está buscando soluciones y todo ello en apoyo a los productores de soja que están afectados por la caída de los precios en el mercado global. Los precios mundiales de los alimentos van en aumento, así lo advierte la FAO, y en nuestra lista económica analizamos las manos de la especulación detrás de cada encarecimiento de la comida a nivel mundial. Y Vietnam pudiera duplicar su Producto Interno Bruto en los próximos 10 años, lo que implicaría un 7% de incremento para el 2020 en cuanto a su producción interna. Le contamos. El gobierno de Bolivia anunció medidas para respaldar las ventas de productores de soya en ese país que están afectados por la caída de los precios en el mercado internacional. Ampliamos todos los detalles en el siguiente informe. A través de un decreto supremo, el gobierno boliviano autorizó la libre exportación de hasta 60% de la soya producida en el país. La medida se llevará a cabo bajo el control del Estado y el 40% restante de la soya será destinada al consumo interno para los sectores agrícola, porcinocultor, lácteos y biocombustibles. El gobierno boliviano señala que la medida constituye una respuesta a la emergencia del agrosoyero, afectado por la caída de precios en el mercado internacional. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras también anunciaron mejoras en los reglamentos de autorización para exportar granos y evitar la burocracia. La normativa incluye instrucciones a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la banca para que evalúen la cartera de créditos del sector. Seguimos en Bolivia, revisamos ahora datos de comercio exterior y también los acuerdos alcanzados con países vecinos. Empresa Nacional de Puertos de Perú, ENAPU, firmó un acuerdo que amplía por 2 años, es decir, por 2019 y 2020, la atención de cargas bolivianas a través del puerto marítimo de Hilo. La ENAPU está previendo para 2019 movilizar unos 60.000 toneladas, así se está hablando, 60.000 toneladas de mercancía boliviana por este puerto de Hilo. Un convenio, recordemos, suscrito por el gerente de ENAPU, Jorge Chávez, y solo falta la firma de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia para que este acuerdo logre entrar en vigencia. La parte boliviana también solicitó a ENAPU ampliar el tiempo de almacenaje de la carga, medida que será analizada en función de la tipología de las mercancías que arriben con destino a Bolivia. Vamos a Argentina. La Confederación General de Trabajo junto al Frente Sindical para el Modelo Nacional, la CTA y organizaciones sociales han convocado a la 5ª huelga general contra el modelo económico impuesto por Cambiemos. El secretario de CGT pidió rectificación al modelo del presidente Mauricio Macri. Pero más allá que le contemos, escuchemos qué fue lo que dijo. Podemos decir que la sumatoria de los trabajadores más un sector mayoritario del pueblo argentino se sumó a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo para reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad económica, la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social de nuestro país. Justamente, si se busca comprender la situación económica de la clase obrera argentina, recomendamos una investigación que trae el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Artículo que mostramos a esta hora, intitulado así: La crisis argentina y la pérdida del salario real. Está enfocado fundamentalmente en uno de los grupos perdedores del modelo económico de Cambiemos, las y los trabajadores asalariados. El investigador Luciano Foggia
a través de su análisis, nos muestra cómo fue la evolución del salario en comparación con la evolución de los índices de precios del consumidor durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018. El análisis de datos se ha hecho utilizando informes del Instituto Nacional de Estadística y de Censos de la República Argentina, junto a mediciones del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala y también la Cámara de Diputados del Congreso de esa nación. Artículo que recomendamos muy especialmente que usted pueda revisar a través de la página de CELAC. Y los tambores de guerra comercial entre Estados Unidos y China generan debilidad en el crecimiento económico mundial, afectan también el valor de las monedas. Hablamos de la depreciación del peso chileno, así como lo escucha. En las últimas horas hay que referir: cotizaciones del dólar llegó a un máximo de 710 pesos, sucede en Chile, así se está viendo. Hay mucho que decir, sobre todo los analistas consultados por la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina no descartan que de continuar por algún tiempo prolongado la confrontación propiciada por Washington, el dólar podría llegar a cotizarse en torno a los 716 pesos chilenos. La preocupación ha llegado al gobierno y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advierte que debido a la importancia del dólar para ese país puede tener un impacto y trasladarse en la subida de precios de los productos que son consumidos por los pobladores a diario. Sobre todo se habla de posibles subidas de precios de los combustibles importados. Así lo afirmó el funcionario, quien ha dado a conocer que habría que esperar a ver qué es lo que ocurre durante el resto de la semana. Recordemos, apenas es miércoles, estamos a mitad de semana. El gobierno de Santa Lucía trabaja para reducir las tasas de pobreza en las comunidades rurales y agrícolas de ese país, que actualmente se ubican en una cifra de 35%. Tenemos detalles a través de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Las autoridades también se enfocarán en atenuar la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, como lo son la diabetes, también la obesidad y la hipertensión. Igualmente, se tiene previsto el despliegue de programas de agricultura urbana bajo el auspicio de asociaciones sin fines de lucro para así aliviar los índices de importación de alimentos y lograr sostener una producción interna con el elevado consumo hotelero. El gobierno completará déficit con el desarrollo de todo tipo de capacidad entre los agricultores locales en torno al uso de la tecnología agrícola, la diversificación de los cultivos, la agricultura orgánica y también han decidido utilizar el manejo integrado de plagas. Así está la información, la trae Prensa Latina, la hemos presentado también en nuestro Impacto Económico. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al volver, revisamos la información a través del análisis en nuestra arista económica. Estaremos revisando cómo se mueve la especulación sobre los temas alimentarios. Revisaremos datos que ha proporcionado recientemente la FAO. Se queda con nosotros, ya regresamos. Los precios mundiales de los alimentos básicos comenzaron el año subiendo en 1.8% mensual para enero debido al empuje que han dado los productos lácteos y también los aceites vegetales. Así lo informó la FAO en su más reciente comunicación. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura indica que su índice de evolución de los precios de los alimentos tuvo un promedio de 164.8 puntos el mes anterior, 2.2% por debajo del nivel de enero de 2018.
Por grupos, el mayor crecimiento lo experimentaron los productos lácteos, que se encarecieron 7.2%, todo ello respecto a diciembre, tras 7 meses de caída que se había reflejado, entre otros motivos, por los limitados suministros para la exportación desde Europa, que fortalecía la demanda interna. Los aceites vegetales se vendieron un 4.3% más caros, arrastrados por los valores del aceite de palma, cuya producción estacional disminuyó en los principales países productores de ese rubro, y por los de la soja, que ante su mayor demanda de suministros de Sudamérica, pues así se mostró el panorama. Los precios del azúcar se elevaron 1.3% mensual, influidos por la apreciación del real de Brasil, el principal exportador, frente al dólar estadounidense. Según la FAO, hay que ver también la carne. Se mantuvo a un precio similar respecto a diciembre pasado, cuando registraba un aumento de 0.8%, y los cereales se encarecían 1.8%, ligeramente, debido a la robusta demanda mundial y a la menor oferta para la exportación. Son los datos, los números que se pueden encontrar. Pero ahora bien, usted se preguntará, tanto como nosotros, ¿qué hay detrás de todos estos números? ¿Cuáles son las manos que mueven el precio real de los alimentos? Le contamos. Hay gobiernos, instituciones y medios hegemónicos que atribuyen la causa de la crisis alimentaria a las malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento y pare de contar. Pero lo cierto es que el hambre, si bien los factores mencionados tienen su influencia, depende fundamentalmente de otras cuestiones ajenas a todo ello y que tienen todo que ver con el papel de las grandes entidades financieras, para quienes todos los recursos del planeta son terreno fértil a la hora de especular. La historia de la especulación alimentaria se remonta al siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Directamente endeudados con los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales y oleaginosas, se fue operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación. Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron estandarizados y tomaron la forma de contratos de futuros intercambiables que pueden ser vendidos y comprados. El número de productores agrícolas individuales que participaban en un mercado de futuros era muy limitado, por ser demasiado costoso. Hoy, los que optan por ello lo hacen recurriendo a intermediarios como asociaciones de productores, empresas procesadoras, bancos, corredores de bolsa y más. Los precios de las materias primas agrícolas tienen la particularidad de ser muy volátiles y el precio de los contratos de futuro sigue esta tendencia. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de adquirir realmente la soya o el maíz estipulados en el contrato. La mayoría de estos contratos son utilizados con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos, en concreto con la fluctuación de los precios de ellos. Su estrategia consiste en lograr crear una burbuja, esto es, una subida constante del precio para tratar de vender rápido y obtener un buen beneficio. Los futuros de productos básicos agroalimentarios se negocian en las bolsas de futuros agrícolas como la de Chicago, Londres o Hannover, un terreno muy atractivo para la especulación. Y en todas estas actividades especulativas, los principales agentes son los bancos, que se especializan en la creación de productos financieros con los que van a llevar adelante este tipo de operaciones especulativas. Ahí están Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, también está Morgan Stanley, que controlan, importante decir, número exacto, 96% de estos productos financieros. Se suman también multinacionales como Cargill, Bunge y también ADM, que controlan el 90% de esas transacciones, con capacidad para alterar los precios a su conveniencia, claro está. La desregulación del mercado de derivados en Estados Unidos hizo posible que los inversores institucionales empezaran a entrar en 2003 en el mercado a gran escala. Goldman Sachs fue pionera con un índice que permitía a los inversores seguir los cambios en el margen de precio, incluidos los productos agrícolas. 5 años después, las inversiones de este tipo de fondos se multiplicaron por 25. Un estudio realizado por Lehman Brothers
justo antes de su bancarrota, reveló que el volumen de especulación en fondos índice aumentó un 1.900% entre 2003 y marzo de 2008. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros de maíz pasó de 500.000 en 2003 a casi 2,5 millones en 2008. Las tenencias de fondos índice de productos básicos crecieron desde 13.000 millones de dólares en 2003 hasta 317.000 millones de dólares en 2008. El informe sobre el comercio y el desarrollo 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo observó que la frecuencia de los cambios de precios no guardan relación alguna con el funcionamiento básico del mercado, sino que estaban impulsados por una especulación que superaba con creces las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones comerciales de los productos básicos. Según una estimación del Banco Mundial, los aumentos de los precios de los productos alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones. Al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. Una cifra similar, 44 millones, se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011. El Parlamento Europeo llegó a admitir que los movimientos especulativos financieros son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos. Pero poco o nada se ha hecho para acabar con esto. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. En las regiones más pobres, esta cifra aumenta al 60 u 80%. Por lo tanto, los efectos de la subida de los precios alimentarios han sido y siguen siendo devastadores. Los alimentos quedan fuera del alcance de inmensas capas de población, incluidas las propias personas productoras. Visto el análisis mostrado en nuestra lista, hay que remarcar algunas cifras de la FAO. Señalan que en 2015 unas 800 millones de personas pasaban hambre. Ya por estos días son más de 1.000 millones y se espera que este número pueda continuar en aumento si no cambiamos el modelo que produce esta situación, lo que nos lleva a ver estas cifras, estos datos. Punto final al análisis, vamos a hacer una pausa. De inmediato regresamos para conversar de mucho más. Vamos a hablar de Vietnam. ¿Por qué? Porque su economía pudiera duplicarse en su Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Ya le contamos a la vuelta, acompáñenos. En nuestra economía 360 resalta Vietnam. ¿Por qué? Porque registrará durante este año y el siguiente un notable crecimiento desde el punto de vista económico. Hay un informe elaborado por la Universidad Nacional de Hanoi y la Fundación Friedrich Naumann que revela que la economía vietnamita obtendrá este año un crecimiento económico entre 6.5 y 6.8%, mientras que para 2020 ofrecerá un 7% según una investigación del banco británico Standard Chartered. Asimismo, el ingreso per cápita en Vietnam podría aumentar de $2.500 en 2018 a $10.400 en 2030. La economía de Vietnam va en ascenso. Recordemos que el primer cuatrimestre de este año las importaciones del país registraron un aumento por 5.8%. Vietnam emplea a unos 10 millones de personas solo en el sector manufacturero. Aquí tienen al menos un dato. Importantes socios comerciales de China rechazan el proteccionismo de Estados Unidos. Asimismo, rechazan también la persecución de Washington contra las empresas chinas. Tenemos detalles. Diplomáticos de Asia y África expresaron su rotundo rechazo al proteccionismo de Estados Unidos. En esa línea, el vicepresidente del Comité de Paz de Armenia, Korjun Achoyan, dijo que la guerra comercial entre Washington y Beijing es un intento desesperado por parte de la administración de Trump para frenar el crecimiento económico del gigante asiático. La guerra comercial, como yo la veo, es un intento desesperado por parte de Estados Unidos para frenar el desarrollo económico de China y mantener la posición económica más grande del mundo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria expresó su desacuerdo al unilateralismo de Estados Unidos, porque a su juicio, África sufriría las consecuencias de las sanciones impuestas recientemente por Washington al gigante tecnológico chino Huawei. Por supuesto, nos preocupa que algunos países no apoyen el libre comercio y estén decididos a adoptar el unilateralismo. Por ejemplo, muchas personas usan los productos Huawei en África. África también sufrirá las consecuencias correspondientes a las sanciones impuestas recientemente a Huawei. Recordemos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó el pasado 10 de mayo, cuando la administración Trump aumentó los aranceles de productos chinos valorados en $200.000 millones del 10 al 25%. En respuesta, China anunció que impondrá aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de $60.000 millones. Y China sigue apostando a la reforma y la apertura como estrategia para captar las inversiones extranjeras. Una delegación del Consejo de Estado de China señala que el país apoyará a sus zonas nacionales de desarrollo económico y tecnológico para así incorporar sedes regionales, centros de investigación y desarrollo de empresas transnacionales allí. El texto añade que buscarán racionalizar el acceso a los trámites de los proyectos de inversión y el apoyo a los inversores privados y extranjeros para desarrollar parques industriales distintivos. La declaración agrega que en estas zonas de desarrollo tienen que promover la cooperación entre empresas nacionales y extranjeras y también tratarlas por igual para construir un entorno empresarial justo, transparente y predecible en línea con las prácticas a nivel internacional. Las zonas de desarrollo económico nacional encabezarán la racionalización de las formalidades de acceso y los procedimientos de aprobación para proyectos de inversión de acuerdo con las leyes e implementarán completamente la aprobación en línea y la divulgación de información para acumular experiencias útiles para la reforma a nivel nacional del sistema de aprobación administrativa. Como de costumbre, revisamos indicadores del petróleo, cómo se han movido, cómo se han cotizado durante esta jornada de miércoles. Barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, se cotizó en $57.69, pérdida de 1.97%. Barril Brent, referencia europea, se ubica en $67.57, también con una pérdida, tendencia a la baja, 1.15%, y el crudo venezolano se ubica en 445.20 yuanes. Así se ha cotizado, ha subido 1.08 yuanes al cierre de la jornada de la semana precedente. Así hemos visto la economía a través de nuestra pantalla. Telesur Impacto Yosbani Telesur y Telesur TV. Así nos encuentra en redes sociales. También nos puede escribir por correo electrónico. Hasta la próxima.